Bueno, buenas tardes, Isma. Buenas tardes, Estamos muy Sara. felices de que estés aquí en Murtra Galilea una vez más. Una vez más, ya digo que esta es mi segunda casa y que en Murtra Galilea se está muy bien, y cuando quieres huir un poco también del mundanal ruido y venir al silencio y venir a disfrutar de la amistad y a disfrutar de tantas cosas, pues aquí estamos. Qué bien, para nosotros es una alegría y además ir ahondando en todo esto en estas charlas que vamos teniendo, ¿no? Para la hoja de la Clara Esperanza. Claro. En esta ocasión vamos a hablar de la resurrección, ¿no? Seguir ahondando un poco en ese tema que nos parece que es muy importante, es el núcleo de todo cristiano, ¿no? Claro, ese es vivir, es la vida. Yo creo que la vida cristiana en sí es la vida de la resurrección. Lo que pasa, como decíamos hace un tiempo, ¿no?, cuando hablábamos de esto, que muchas veces se hace hincapié más en la muerte y más en lo pasional, en el sacrificio, que en lo que verdaderamente es la vida. Y Jesús no vino a traer chinos en el zapato, Jesús vino a traer vida, y no vino a traer silicio, ni a traer mortificaciones, vino a traer plenitud, y a traer alegría, y a traer fiesta, y a que fuéramos plenamente humanos. Y ser plenamente humanos y desarrollarnos como seres humanos significa precisamente desarrollar todo lo que es el ser humano y todo lo que al ser humano le da plenitud. Y la plenitud no es ese estar continuamente en la miseria de ese sufrimiento estéril. No digo dolor, porque yo distingo muy bien lo que es el sufrimiento estéril de lo que es el dolor. El dolor lo trae la vida y el dolor es necesario para la vida. Y por supuesto que nos duelen cosas. Es cuando ya el recrearse y el buscar un sufrimiento que no tiene más allá más sentido, que yo me meta, como yo siempre he pensado, ¿no?, cuando de niña o muchas veces nos venía, bueno, ¿y qué le vale a nadie que yo me quede sin comer un postre, por ejemplo? Puede valerle a alguien, como nos decían de niño, ¿no?, sacrifícate, no tomes el postre. Bueno, si ese no tomes el postre es para que otros tomen postre y compartirlo, fenomenal. Pero si no lo hagas, ¿por qué? Para que te sacrifique. ¿Y eso qué sentido tiene? ¿Verdaderamente es eso lo que Dios quiere? ¿Que vivamos una vida continuamente sacrificada, sin sentido? ¿O quiere que vivamos una vida plena y una vida en donde lo que prime sea que todo el mundo viva en alegría y feliz? Evidentemente, para que todos vivamos para compartir. A veces tenemos que quitarnos algo, por supuesto, pero eso es natural, esa es la generosidad y la entrega natural. Va intrínseco en la vida, ¿no? No hay que buscar nada. Claro que no, y además, si algo me lo quito es para dárselo a otro. Eso tiene sentido pleno. Tiene pleno sentido que un niño tiene una galleta y comparta la mitad con el amigo que no tiene. Eso tiene sentido pleno. Ahora decirle, no te comas la galleta para sacrificarte. ¿Qué sentido tiene? ¿Se la vas a dar a alguien más? No. Pues ¿qué sentido tiene? ¿No? Pues ¿qué sentido tiene el sufrimiento? No es resurrección. Resurrección es todo lo contrario. Es vivir en plenitud, y vivir en plenitud es que yo soy feliz si veo que otro también es feliz. Si es bueno para mí y veo que para otro también es bueno. Entonces ahí estoy viviendo en comunión con los demás, que en realidad es el sentido, ¿no? A Jesús resucitado lo reconocen al partir el pan. Es otro de los pasajes evangélicos de la resurrección, cuando lo reconocen al partir el pan. ¿Qué significa eso? Pues lo reconocen en el compartir, lo reconocen en la Eucaristía, y la Eucaristía es el compartir, es la entrega. La Eucaristía es Jesús mismo que se entrega, ¿no? Y es la entrega, pero se entrega a los demás por compartir y para compartir vida. Cuando Jesús comparte el pan y el vino, que eran gestos propios, rituales de la cena de Pascua judía. Había uno de los rituales era el compartir el pan, otro era el ritual de las copas del vino,
mediante ese ritual lo que está es compartiendo vida y el vino compartiendo alegría. Y eso es, ahí es donde se reconoce a Jesús resucitado, en que comparte vida, alimento para la vida y comparte alegría. ¿Y cualquiera puede vivir resucitado sin pasar por esa muerte? No, vamos a ver. Jesús pasó por la muerte. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros alcancemos la plenitud de la resurrección, primeramente tenemos que morir a cosas. Pero significa morir al egoísmo, significa morir al consumismo, significa morir a una sociedad, a tantas cosas que la sociedad te va empujando y te va ofreciendo y que no dan la verdadera felicidad. Significa morir a un mundo de materialismo extremo, significa morir a este egoísmo del primer mundo que consume y no tiene en cuenta que ese falso bienestar, porque en consumir no está el bienestar. Una cosa es tener todo lo necesario para desarrollarte como persona, que no es solamente tener un techo y comer y abrigarte, son más cosas, porque el ser humano tiene muchas más dimensiones. Siempre digo que la cultura es un bien necesario, porque es una forma de desarrollo del ser humano y el tener la posibilidad de un bienestar para poderte luego desarrollar espiritualmente. No hablamos de eso, pero sí de ese consumismo feroz y atroz que lo sustentamos en que otros no tengan. A todo eso hay que morir, claro que hay que pasar por una muerte. Jesús pasó por una muerte injusta. Y por ahí es por donde no debería pasar nadie en la humanidad. Nadie debería volver a morir injustamente, pero a veces las circunstancias en las que la vida nos pone ha dado lugar a que haya otros seguidores de Jesús que hayan tenido esa misma muerte injusta, pero con un sentido, por alguien. A mí se me ocurre pensar en lo que yo sentí hace unos meses cuando estuve en Auschwitz y entré en la celda donde murió Maximiliano Kolbe. Es un sitio donde no se dejan hacer fotos, no dejan estar allí. Y cuando ves esa celda donde ese hombre dio su vida por otro, hay algo sobrecogedor ahí. Pues claro que pasó por una muerte, y muerte injustísima, y muerte de las peores, murió de hambre. No olvidemos que 10 personas las dejaron allí morir de hambre y de sed. Hay que ser lo más psicópata del mundo para ser capaz de hacer eso. Esos son los tremendos horrores de la humanidad, ¿no? Que no se deberían volver a repetir, pero dentro de eso ve que Maximiliano Kolbe en ese momento fue como un Cristo dando su vida por otra persona, y en medio de esa circunstancia negra de infierno que le tocó vivir, fue como si fuera una luz de resurrección, porque él lo supo hacer por otro, y me imagino que en el tiempo que estuvo allí con otros prisioneros también sería el que daría ánimos, el que intentaría dar vida en esa situación tan de muerte, ¿no? Y tan de antidios como puede ser eso, ¿no? Entonces es verdad que a veces la vida nos pone en situaciones donde, pero aún así la vida y la resurrección se impone porque se encuentra ese sentido superior, ¿no? Y ese sentido que no se queda ahí, sino que todo, yo imagino que cualquier persona de cualquier creencia, ateo incluso, me da igual, ¿no? Pero cualquier persona, cualquier ser humano de buena voluntad, cualquiera que sea su creencia, que ha pasado por allí y ha conocido esa historia y está en ese sitio, siente pues eso mismo que sentí yo. Por una parte el horror, pero por otra parte el decir, en medio del horror hay esperanza de que estaban, por un lado, esta humanidad perversa que ha perdido todo norte, psicópata, como la quieras llamar, pero también había esta otra humanidad y estaban allí. ¿Y dónde estaba Dios? Con estos. Dios no va a bajar a fulminar a los malvados, no. Dios está ahí con el que sufre y está en ese testimonio de vida. Entonces eso es resurrección también. A veces no necesariamente, no a todos nos va a pasar. Afortunadamente la inmensa mayoría de la humanidad no va a vivir lo que vivió Maximiliano Kolbe, ni tiene por qué.
Ojalá nadie lo viva, ¿no? Pero sí tenemos que a veces morir a determinadas cosas, ¿no? A determinadas actitudes, a formas de ver la vida, a ese individualismo feroz que estamos viviendo, de sálvese el que pueda, de ya no es mi problema, y a mí qué me importa, y allá él. Pues a lo mejor tenemos que morir a esa forma de ver la vida y pensar que el problema del otro también es tu problema. Aunque el otro se lo haya buscado. Y es cierto que a veces a lo mejor para ese otro es decirle tu problema para que se levante, ¿no? Y no tenerlo en tal. Eso es otra cosa. Pero desde una perspectiva de una solidaridad, de una hermandad, de un estar ahí, de un acompañar, ¿no? De decir, oye, que no es su problema, cualquier problema, lo que decía, ¿no? Homo sum nihil, a mí humano alien un puto. Hombre soy, ser humano soy y nada del humano me es ajeno. Bueno, pues nada del humano nos es ajeno. El sufrimiento humano no nos es ajeno. Cómo lo gestionemos en cada caso, eso ya bajamos al terreno de la práctica, ¿no? Habrá veces, es como a los hijos, ¿no? Hay que apoyarlo, pero a veces el apoyo del hijo es decir, se acabó, ya no damos más nada. Porque es la manera de hacer que reaccione, ¿no? Eso ya es otra historia. Pero evidentemente, cuando un buen padre, una buena madre, le dice al hijo, se acabó, cero, venga, ahora tú no lo estás diciendo desde el egoísmo, lo está diciendo desde la preocupación por el hijo, sabiendo que eso es lo mejor para el hijo. Es decir, que cuando hablamos de que sí, de acuerdo, pero que no podemos seguir siendo, hay que morir a ese individualismo. A mí es algo que me preocupa mucho cuando veo actitudes así, porque incluso veo un cambio, o no sé si es que yo viví otra cosa, ni mejor ni peor, pero yo siempre he vivido en un contexto de más preocupación por el otro, en un contexto donde la amistad era preocupación por tu amigo, por tu amiga, donde veías algo y en la gente, ¿no? Gente sencilla de los barrios y de los pueblos, porque los vecinos se ayudaban. Los vecinos se ayudaban unos a otros y cuando había uno que le ocurría algo, el resto estaba pendiente de ese vecino que lo estaba pasando mal, ¿no? Vivíamos en comunidades más cercanas, más humanas. Sí, es verdad que cada vez hay un poco, se potencia más el individualismo. Yo leía el otro día acerca de la compasión, ¿no? Y hacían un análisis entre el darwinismo social, ¿no? Que decía que pues la competencia es lo que hace que esa selección, los mejores... Pero Kupler, creo que se llamaba así este autor, decía que efectivamente lo que salva y lo que ha hecho que la especie evolucione es la cooperación. Y es verdad, lo hemos visto con la Dana, lo hemos visto ahora hace poco con la tragedia en Grazalema, ¿no? De tanta lluvia y que se han visto en todas las noticias. En Adamuz se vio claramente cómo ese pueblo esa noche, desde unos chiquitos de 14 años que te quedas asombrada, esos chicos metiéndose en unos vagones de trenes sin pensar en ese horror que estaban viendo, sino intentando sacar a la gente. Al del bar que abre el bar y dice, venga, que entre aquí todo el mundo, que se aquí cojan, venga, mantas, los vecinos trayendo mantas, venga, el otro sirviendo leche, café, cosas para atendiendo el párroco que abre la iglesia, los de Cáritas que van corriendo allí, el otro, y ves esa solidaridad. Tenemos buena masa, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nos falta algunas veces esa atención, ese fijarnos, ¿no? Claro, porque cuando surge en la Dana, yo sé que en la Dana, porque tengo una amiga que tiene una hija que concretamente ella trabaja para el CSI y tenía los invernaderos en Paiporta, donde fue, y que esta chica con muchos jóvenes de Valencia han ido a limpiarle las casas a las personas mayores de Paiporta y se han colado allí con las fregonas, con la escoba y le han puesto las casas a los abuelitos que no podían y les han ido a llevar cosas y ha habido un movimiento de jóvenes que han ido allí, que en lugar de irse sus ratos libres después del estudio o del trabajo se iban a la zona cero de la Dana a ayudar, ¿no? Y todo eso se ve, ¿no? Y en Grazalema,
y se ha visto y se ve cuando hay algo, es verdad que el ser humano tiene ese germen de resurrección dentro y lo saca, pero luego en lo cotidiano, cuando no hace falta llegar a esos extremos, a lo mejor en lo cotidiano también se tiene que seguir viviendo, eso es vivir resurrección, eso es vivir resurrección. Cuando tú sales, hay que morir a ese individualismo, hay que morir a ese consumismo atroz que nos lleva a estar continuamente cosas que a lo mejor no necesitamos, ¿no? Y a no pensar en el planeta. Es decir, que la solidaridad ya no es también es la solidaridad global con la casa común, que es el mundo, ¿no? Que es la naturaleza. Porque además la naturaleza sí que nos perdona, ¿eh? El ser humano está aprendiendo a perdonar. Dios perdona siempre, pero la naturaleza no. Y la naturaleza tenemos que cuidarla. Y es lo que tú decías, el darwinismo está muy bien para lo biológico, pero lo cierto es que en lo social el ser humano es el ser más desprotegido de la naturaleza. Los perros están ahí fuera y no están vestidos. Y ahí están, nosotros salimos en cueros ahí ahora mismo y empezamos a tiritar. Necesitamos, en los animales, están en su medio y lo tienen y cazan. El ser humano, si el ser humano ha llegado a donde es precisamente por la cooperación y porque es un ser social. Si el ser humano no hubiera sido un ser social, los animales se lo habrían comido. Pero precisamente se agrupaba y salió adelante, y todo lo que es el progreso del ser humano es gracias a que es un ser social, gracias a lo que decíamos, a que uno aporta la observación de la naturaleza y ve el ciclo y aporta la agricultura, que otro aporta una arquitectura para construir casas, para construir ciudades, que otro aporta es decir, porque hemos vivido en comunidad. Nadie solo. Ahora es que vivimos en una especie de ilusión de individualismo. ¿Por qué? Porque llegamos aquí, pum, le damos a la luz y se nos enciende, abrimos el grifo y sale agua. Levantamos el teléfono y hacemos la compra y nos la traen. Y no pensamos todo lo que hay detrás de esa luz, todo lo que hay detrás de ese agua, todo lo que hay detrás de esa compra, que son otros seres humanos trabajando para nosotros. Pero nos pensamos que podemos vivir solo cuando había que ir a por agua al río, cuando había que hacer fuego, cuando había que cultivar el huerto porque nadie te iba a traer nada. Teníamos muy claro que solito uno los eremita, poco más. Pero ahora pensamos que podemos vivir en nuestros apartamentos unipersonales solos porque ¿para qué necesito a nadie si enciendo la luz y enciendo? Pero es que detrás de eso hay muchas personas trabajando. Y hay una sociedad. Si esa sociedad no existiera, no tendríamos ni luz, ni agua, ni compra del supermercado, ni nada. Es decir, seguimos siendo seres sociales. Y el día que nada más que salga, necesitamos a todo el mundo. Y muchas veces el individualismo no nos hace ver eso, y cuanto más arriba, peor. Y no nos damos cuenta que si no hay uno que limpie las calles, nos come la suciedad. Pero yo solo no, como barrendero. ¿Sí? Pues si no hay un barrendero, te come la suciedad. Es decir, todos nos necesitamos a todos. Y que entender eso y romper ese paradigma también es vivir resurrección. Sí, la resurrección siempre sorprende, ¿verdad? Es algo que nos interpela, que no nos deja... Es que yo digo que es resurrección. Yo escribí una vez un poema y se llamaba Pascua de Insurrección. ¿Ah? Porque para mí resurrección, insurrección, vivir la resurrección es un acto de insurrección también, porque vamos en contra de lo que nos está dictando el sistema. El sistema quiere seres humanos que no han vivido la resurrección. Quiere seres humanos que trabajen lo del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Y que coman soma. Y el soma se puede llamar Shein, se puede llamar Temu, se puede llamar Internet, se puede llamar Netflix, se puede llamar eso, que produzca y luego se vaya a su casita y le damos 4 recompensas.
Pero eso no es vivir la resurrección. Oye, que no digo que no esté mal comprar, verás, que todo tiene su aquel, ¿no? Y que ver una serie, pues yo también las veo cuando quiero desconectar. Pero todo en su justa medida. Pero todo, claro, pero que el ser humano es algo más allá, que no nos podemos quedar encerrados en eso. Que hay que ir más allá, y entonces cuando tú vas más allá y cuando tú vives esa resurrección, es una insurrección. Y lo digo desde mi espíritu ácrata. La resurrección es una gracia. No necesito que nadie me mande si yo ya sé lo que tengo que hacer con los demás. Y en esta sociedad que estamos cada vez más acostumbrados a la gratificación inmediata, ¿qué papel juega la resurrección? ¿No? Porque hay veces que no se resucita de un día para otro. No, esto hombre, a ver, un proceso, ¿no? Claro, pero si nos dicen los mismos evangelios que Jesús bajó a los infiernos. ¿Qué significa bajar a los infiernos? A veces hay que descender a los infiernos para resucitar. Y eso, Sara, tú desde la psicología sabrás que muchas veces el proceso de mucha gente, hasta que no se hunde en el barro, iba a decir en otra palabra más fea, toca fondo, no sube. Entonces a veces para resucitar hay que tocar fondo. Y hay que tener la experiencia del descenso al Hades, la experiencia de Perséfone, que baja al Hades para luego volver en la primavera. Lo que pasa es que no hay que hacerlo cíclico como Perséfone. Ya no te ves a Perséfone que sube arriba, ya no va a subir ni bajar más al Hades. Pero ese descenso a veces es necesario y además lo vivimos. Yo creo que todo el mundo ha vivido un descenso a los infiernos, pequeño, grande. Yo tuve mi gran descenso a los infiernos con mi hija cuando mi hija tuvo la depresión. De hecho, salió un poemario que se llama Perséfone, porque yo me sentía como Demeter sacando a Perséfone del infierno. Y precisamente ahí viví yo en mis propias carnes, que tuvo que bajar para subir. Y con amigos que han tenido depresión también, y que me ha tocado vivirla de cerca, también casos claros de que hasta que no han estado abajo no han salido arriba. Es decir, que a veces el resucitar o a veces el llegar a la conclusión de que esta vida no es, de que no nos gusta y de que podemos vivir otra vida, pues no es de un día para otro. Eso no es hoy me he levantado y he pensado que no. Hay que pasar por muchos procesos humanos, psicológicos, procesos donde verdaderamente lo has pasado mal y caes y te levantas, que eso es la resurrección, anástasis, anistemi, levantarse de arriba, y te levantas, y en el momento que te levantas y vives de otra manera, ese es el momento de la resurrección. Pero para llegar ahí, pues claro que sí. Y Jesús, todo lo que nos hablan al tercer día, el día primero, bueno, todo eso es un símbolo. Al tercer día, en el día primero es el día primero de una nueva vida, es una nueva creación. Y al tercer día, pues a las 3, ¿qué significa? Que has tenido que pasar por un periodo hasta llegar al tercer día. Y hasta llegar al amanecer, al alba, has tenido que pasar la noche oscura. Pero eso espiritualmente en todos los campos. Por supuesto que no es un proceso de decir, es que yo ya me he levantado, me he levantado, ¡pum! Y me caí del caballo, como, bueno, eso es lo de la caída del caballo de Pablo de Tarso, también es una gran metáfora, que Pablo la cuenta así. La caída del caballo es una conversión, y es incluso un dicho, ¿no? Ya te caíste del burro, lo tenemos. Es decir, ya te diste de bruces, y caerse del caballo es lo mismo, es darse de bruces con la realidad, con el suelo. Y a partir de ahí, levantarse. Y aquí en el caso de Pablo, es claro símbolo del orgullo, ¿no? Muchas veces el orgullo, la soberbia, lo que nos impide resucitar. Sí, hablas personalmente de la resurrección, ¿no? Porque Jesús resucita, pero nos invita a cada uno a vivir como seres resucitados también. La resurrección, cuando los textos del Evangelio, Jesús dice, mete la mano en
en la llaga del costado, mira las llagas de los clavos. Nos está diciendo, ojo, que no soy uno nuevo, que soy el mismo. Y soy el que pasó por la cruz. Tú para resucitar también vas a tener los estigmas, la llaga del costado, y vas a tener la marca de los clavos. Es decir, la cicatriz, ¿no? Y la cicatriz, claro que sí. Es que Jesús dice, mira, que soy yo, que no soy un fantasma, que soy yo. Es una cosa personal. Y lo que nos quiere decir ahí el Evangelio es que la resurrección resucitas con lo que has vivido. Que las marcas quedan, claro que quedan, no se van. Y Jesús las tenía. Y por eso y decía, reconocerme por esto, que soy el mismo que murió, que tengo que morir, que no ni es la vuelta a la vida de un cadáver, no es eso, la resurrección, pero tampoco es un fantasma ni un ser, es el mismo, es una experiencia, y es la experiencia personal de un ser humano. Y cada uno puede vivir como resucitado. Yo pienso que plenamente este mundo no vamos en camino, estamos en proceso, somos camino. Pero sí podemos empezar a vivir como resucitados. Por supuesto que, vuelvo a decir, que esta vida es un proceso y es un camino. El día que lleguemos será el día que llegue nuestra resurrección, que también habría que hablar de qué es la resurrección en la otra vida, ¿no? Ya hablaríamos entonces de la escatología y de los novísimos, ¿no? El momento de la muerte, pero en esta vida también podemos ir en ese proceso de resurrección, no digamos como Jesús, que fue la plenitud de la resurrección, pero sí en un proceso, un proceso de resurrección. Y como todo proceso, pues bueno, la vamos alcanzando poco a poco, ¿no? Tampoco es una cosa de decir, ni vamos a levitar, ni vamos a hacer gente. Pienso que vivir esto es ser una persona muy común y corriente, que no va a tener ninguna marca especial, ni tiene por qué tenerla, ni siempre, ni tienes por qué ser. Siempre a mí me ha hecho gracia eso de las vidas heroicas. Vamos a ver, todo el mundo puede tener una vida heroica, pero la vida heroica es la de todos los días. Y que me parece muy bien, me parecen muy bien los santos que Roma reconoce, ¿no? Ellos sabrán por qué, y hay un proceso, pero pienso que en realidad la santidad no es, eso es, digamos, bueno, pues eso es poner en evidencia y modelos y ejemplos de personas que en un momento dado está bien que los conozcamos, ¿no? Y que lo que han hecho, pero pienso que en el fondo hay mucha gente que no está en los altares y que han vivido como una vida de resurrección, que eso es la vida del santo, ¿no? O que lo han intentado. Verás que perfectos no somos, ni vamos a hacerlo aquí, sino que desde las circunstancias de cada uno, bueno, pues han intentado vivir esa vida desde un paradigma de resurrección, de vida, de gozo, de alegría, de fiesta, y no de encerrarse, de egoísmo y de individualismo cerrado, ¿no? Sino una vida que se desborde la vida, ¿no? Que no te lo quedes para ti, sino y eso, bueno, tampoco hace falta. Habrá quien haga grande, esté colocado en un sitio que pueda hacer grandes cosas, y otro está colocado, pues yo pienso que cuántas señoras de estas antepasadas nuestras, abuelas, ¿no? Pues que han vivido esa vida de cuando se entregaban a la vecina, cuando no te preocupes que yo me quedo con los niños, venga, no, le voy a llevar esto a fulano. Eso es resurrección, no hace falta hacer más, sino simplemente estar ahí, preocuparse por los demás y vivir una vida, intentar tener que esa vida se derrame en los demás. Eso es la resurrección. Lo que no tiene que ser grande, pienso yo, porque estas son reflexiones mías, que lo mismo Mariana me pasa como a tantas antepasadas nuestras que fueron brujas y herejes, por lo que estoy diciendo. Pero vamos, que es mi reflexión y mi vivencia desde los textos, y desde lo que cuando yo leo los textos sobre la resurrección,
Veo eso. Es lo que veo en el Evangelio. Veo que es la resurrección de Jesús. Jesús, después de haber pasado, vuelve a una vida en plenitud y nos dice, el final no fue la cruz, el final fue la resurrección, pero tuve que pasar por la cruz. Ahí porque fue lo que le tocó. O sea, que Jesús no llega a la cruz porque él dijera, aquí está Superman para llevar la cruz. A Jesús lo llevaron. Y si llegó a la cruz fue por ser coherente con su mensaje. Pero no porque Jesús, pienso que cuando leo el Evangelio, yo no veo ahí un hombre que busca un sacrificio, porque lo acusaban de comedor y de bebedor y de ser demasiado relajado. No va buscando, sino veo a un hombre coherente que cuando su mensaje lo llevó a enfrentarse con el mundo, con los poderes del mundo, y el titulus de la cruz, nos dice Juan, que se pone en latín, en griego y en hebreo, con lo cual nos está diciendo que a Jesús lo mata el templo, el ritualismo, el judaísmo, que a Jesús lo mata el pensamiento griego, filosofía de este mundo, el pensamiento de este mundo, que a Jesús lo mata el imperio, el poder político. Jesús no muere porque él haya ido buscando eso, él muere porque es coherente, se ha enfrentado a eso y los poderes son los poderes. Y entonces da el paso adelante de no huir. Podía haber huido y haberse escapado, pero no, si huye su mensaje, hubiese dejado de tener validez. ¿Qué validez tiene? Hubieran dicho, sí, tú mucho eres y poco lorolo. ¿Qué validez tiene un mensaje que tú no lo refrendas con la vida? Pero eso fue la cruz, fue la coherencia. La coherencia, y a veces la coherencia nos puede llevar a la cruz, eso también lo tenemos que saber. Por ejemplo, de Maximiliano Kolbe, ese hombre quería estar en un campo de concentración, probablemente no. Se querido seguir haciendo su labor fuera. ¿Quería morir? No, pero vio a alguien y dijo, mi vida por la de este. Pero porque se vio en esa tesitura y dio ese paso. Pero sin, lo que hubiese querido es no haberse visto jamás y haber vivido en una Polonia feliz. Pero a veces la coherencia nos lleva a la cruz, pero no porque, venga, aquí estamos, vamos a aguantar a ver la cruz más gorda. No, soy coherente y sé que a veces esta coherencia me puede llevar a... Coherencia en ese amor, ¿no? En este mensaje, en este amor, en este ver las cosas y hablar de un mensaje diferente, porque el mensaje de Jesús, si lo miramos, o sea, bien mirado, y cuando vemos, por ejemplo, Joaquín Jeremías, cuando estudia las Isisa Verba Jesu, las palabras de Jesús, llega a la conclusión de que el mensaje de Jesús es un mensaje rompedor en su tiempo. Es decir, alguien que rompe con todo lo que significaba ir en contra del amor, ir en contra de la igualdad, ir en contra de la opresión. Que Jesús andaba con mujeres, algunas de ellas no muy bien, no precisamente santas, castas y puras. Jesús andaba con pecadores, Jesús andaba con lo peorcito de la sociedad, a ojos de los puros. Eso era rompedor. Hablaba de una comunidad de iguales. Fue un mensaje rupturista y fue un mensaje difícilmente aceptable por ciertos poderes, por el latín, por el griego y por el hebreo, los tres que pusieron en el título, por el templo, por el pensamiento lógico y racional y por el imperio. Pues Isma, muy interesante de nuevo todo lo que nos has contado, ¿no? Quería decirte pues eso, ¿no? Que el mensaje de Jesús y esa coherencia con el amor, ¿no? Y que recordaba ese pasaje ya del resucitado cuando se encuentra con los discípulos de Maús y ellos recuerdan, no nos ardía el corazón cuando... Claro, ellos en principio no lo reconocieron al partir el pan, pero entonces cayeron en la cuenta. Ya sabemos quién era. Ya sabemos por qué. Porque lo reconocen en el acto
de la entrega del pan en el acto del dar la vida, no dar la vida, dar vida, de dar vida. El pan es el alimento primordial, entonces el pan, dar pan, el gesto de dar pan significa dar vida. Y es un gesto además muy semítico, en las culturas semíticas el compartir el pan es un gesto natural que le sale porque el pan es vida, entonces yo comparto con gente muy hospitalaria. Recuerdo una vez en Marruecos ir con un grupo y antes de conocer a Javi, a mi marido, yo voy a conocer a Marruecos, ir con un grupo y salir del horno una chiquita, una adolescente, con un pan así, que olía estupendamente y claro, la gente se quedó mirando, vaya el pan, y hacer la chica así, cortar un trozo de pan y ofrecérselo. Porque ofrecer el pan en la cultura semítica es ofrecer hospitalidad, es ofrecer amor, es ofrecer vida. Entonces, ese gesto que hacemos, a mí me da mucha, a veces rabia como que en la Eucaristía todo se haya resumido al pan ácimo, a las formas, ¿no? Y a comulgar con las formas, con lo bonito que sería partir el pan, es lo que hizo Jesús. Partir el pan y entregar, porque esa es el pan y además que comen todos, y el que come lo mismo es un sentido comunitario. Sí, pues muy bello el mensaje que nos dejó él, ¿no? Y además tú también cuando vienes aquí, además de grabar vídeo, también eres pan para nosotras, haces tu comidita y la preparas con mucho cariño. Cuando me decís, no cocine, digo, para una cosa que se me da bien, hombre. Entre tantas. Me gusta hacerla, pues, para la cocina, para otra cosa soy más negada, pero para la cocina no. Y me gusta precisamente, pienso yo, para mí la comida y la cocina es muy simbólica. Primero, cuando, la cocina de todos los días en casa, a veces la rapidez de tener que tenemos que comer, pero cuando no, muchas de las cosas que a mí se me ocurren mucho de lo que escribo y de lo que sale en la cocina, cocinando. El día que cocino algo así distinto, te inspira la creación, voy a escribir, luego, ¿no? Me inspira. Y me gusta, y además es una forma de... Bueno, Ima, pues ahora dejamos que nos prepare la cena. Pues sí, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Nos veremos quizás para Pentecostés, ¿no? Sí, muchas gracias.